Acompáñenme ahora a la conferencia Uso de las imágenes avanzadas en el planeamiento quirúrgico. Es a cargo del doctor Javier Mauricio Lobato Polo. El doctor Lobato es neurocirujano institucional de la Fundación Valle de Lili, es médico de la Universidad del Rosario y neurocirujano de la Universidad del Bosque. Es subespecialista en neurocirugía estereotáctica y funcional, es subespecialista en cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía de la Universidad Autónoma de México y también tiene un máster en bioética de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Doctor Lobato, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctor, y muchas gracias por la invitación a este evento. Estoy muy agradecido por hacerme partícipe de esta ocasión. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés antes de entrar en materia. Vamos a hablar de nuestra filosofía en neurocirugía, de la utilización de imágenes diagnósticas y vamos a hacer un recuento no solo por las imágenes avanzadas, vamos a hablar un poquito también de lo importante que siguen siendo las imágenes en general en la neurocirugía. Vamos a, como dice aquí en la diapositiva, discúlpeme, aquí corrijo. Vamos a realizar una ilustración con varios casos clínicos, a propósito de varios casos, de las diferentes modalidades imagenológicas y su uso en nuestra especialidad. Y además les mostraré y haré énfasis en cómo las utilizamos para aumentar la precisión y por ende la seguridad de nuestros pacientes. Siempre desde principios del siglo pasado, uno de los retos más importantes para nosotros es la localización dentro del cerebro. El cerebro es una cavidad cerrada, el cráneo es una cavidad cerrada, el cerebro es una masa que tiene muy poquita cavidad, es una masa, y por ende ubicarse dentro no es fácil. No es como la cavidad abdominal, que uno puede entrar a una cámara, visualizar panorámicamente y localizar lesiones. Aquí no podemos hacer eso. Han habido avances significativos en un ritmo impresionante y obviamente a medida que avanzan los años vemos avances mucho más rápidos. Incluso a veces los avances superan la evidencia científica y se demoran un rato en llegar, como esto que acaba de mostrar el doctor Baena en varias de sus diapositivas, que nos permiten diagnosticar adecuadamente y hacer la gestión de cómo vamos a seleccionar para nosotros en neurocirugía el abordaje. Es muy importante por dónde vamos a entrar a la cabeza. También qué áreas quirúrgicas o qué sitios del cerebro vamos a atravesar con un mínimo impacto en el paciente o vamos a manipular también con un mínimo impacto en el paciente. Todo esto para reducir la morbilidad y obviamente la mortalidad en los procedimientos neuroquirúrgicos. Todo el recorrido de imágenes diagnósticas empieza desde los rayos X y termina con modalidades avanzadas como las vamos a ver ahora. Y esto permite obviamente tomar decisiones mucho mejor y hacer diagnósticos contra el tiempo, mucho más rápidos. ¿Cómo hacíamos antes todo? Antes, les pongo este ejemplo, llegaba un hematoma, por ejemplo, un hematoma epidural, que ustedes ven ahí como en el frontal, bien ubicadito, pero cuando llegábamos al momento de la cirugía, es un reto para nosotros saber cuál parte del frontal voy a hacer la apertura. Lo hago acá, lo hago por arriba, por abajo. Entonces, lo que iniciamos inicialmente era realizar simplemente mediciones. Mirábamos cuántos cortes tenía la diferencia entre donde empezaba, aquí muy cerca del techo orbitario, y donde terminaba, y mirábamos esos cortes de cuántos milímetros eran, íbamos a las matemáticas, 259 menos 205 son 54 cortes a 1 milímetro, son más o menos 5.4 centímetros, haciendo la conversión. Y ahí entrábamos con craniometría. Para eso nosotros, y todavía le seguimos enseñando a nuestros residentes la craniometría porque tenemos que saberla muy bien, tenemos que saber qué relaciones tienen las estructuras óseas con los giros, con las áreas elocuentes, tenemos que saber cómo se desarrollan esas suturas que ustedes están viendo aquí, los puntos craniométricos nos ayudan a correlacionar lo externo de la cabeza con lo interno, con la parte del cerebro. Íbamos a nuestros puntos craniométricos, hacíamos la
incisión, drenábamos el hematoma, algunas veces caíamos un poquito, nos tocaba meternos por debajo, etc. Ahora, pues obviamente tenemos imágenes que nos permiten reconstrucciones como esta que ustedes están viendo, voy a silenciarlo, como esta que ustedes están viendo, en la cual podemos desde la piel hasta dentro del cráneo evidenciar dónde está el hematoma y proyectar esa imagen en el exterior del paciente. Aquí está el hematoma, por ahí va, por acá pasó. Proyectarlo en el interior del paciente y poder diseñar el abordaje un poco más pequeño, un poco más localizado, como este que ustedes ven ahí. Ahí está la craniostomía. En los rayos, en todas las modalidades imagenológicas, se han tenido unos avances muy importantes que nos permiten a los neurocirujanos tomar decisiones, hacer guía quirúrgica. La angiografía sigue siendo el gold estándar del diagnóstico vascular, y obviamente la angiografía ha avanzado a pasos agigantados, al igual que la resonancia magnética, al igual que el PET scan y que otras modalidades diagnósticas. Nos permite diagnosticar, evaluar la anatomía, el flujo arterial, el retorno venoso. Hoy en día hay equipos que nos permiten reconstrucciones tridimensionales, podemos hacer cortes tomográficos, podemos evaluar las ramas arteriales en relación con la lesión, en relación con los propios tumores. Se puede, en radiología intervencionista, pueden hacer embolización, tratamiento de bastantes de las lesiones intracraneales, de embolización de los tumores para permitirnos a nosotros poder entrar y tener sangrados menos intensos. Y aquí voy a empezarles a ilustrar con algunos casos para que, es más, en neuro, en nuestra área, es mucho mejor mostrar con casos cómo es la utilidad. Este caso es un caso vascular, un paciente que llega, una femenina, que tenía 20 días antes de recibirla aquí una cefalea intensa y tuvo un síncope. Durante una discusión se le realizó una tomografía por fuera y no la remiten con un diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. Aquí la vemos. Le tomamos una nueva escanografía y observamos algo de hemorragia en la parte más alta de la cisura de Silvio, en la rama vertical, y alguna lesión ahí hiperintensa, como cerca de la clinoides anterior izquierda. Se le hace el estudio angiográfico. Una paciente con estas características, con una hemorragia subaracnoidea, tiene que ir a estudio angiográfico. En este caso nosotros preferimos la arteriografía y se observa pues aquí una imagen de un aneurisma en la arteria cerebral media izquierda, y aquí hay como algo, y uno dice, bueno, acá hay algo en la parte de paraclinoideo que se ve, obviamente se ve mucho mejor en la toma, en la lateral, pero para nosotros diferenciar y reconstruir adecuadamente esto y tomar decisiones de tratamiento, realizamos una reconstrucción como estas, que nos permite evaluar muy bien la anatomía de los vasos. Acá observan el aneurisma de cerebral media y aquí observamos un aneurisma grandísimo de la arteria carótida interna, paraclinoideo. Como está en dirección inferior, está la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior. Como está en dirección inferior, se llama que esto es un aneurisma de una arteria que se llama la hipofisiaria superior. Por varias de las razones que están acá escritas, decidimos llevar a este paciente a cirugía. Y miren la anatomía del vaso. Es una lesión que se va hacia abajo. No la vamos a ver en cirugía. Esta es la arteria hipofisiaria. La arteria hipofisiaria superior es esta. La otra es la inferior, que está dentro del seno cavernoso. Y de ahí es un sitio más o menos común para hacer, para salir aneurismas. No es tan común, perdón. Esto ya es la cirugía, es una cirugía en la cual no tenemos un reparo proximal adecuado, por eso fresamos. Aquí lo hacemos últimamente fresando el peñasco, metemos un Fogarty y en caso de sangrado lo inflamos para que se controle si se rompe el aneurisma. Posteriormente tenemos que quitar la clinoides anterior, ya lo sabemos porque ya lo vimos en la angiografía, la ubicación. Acá estamos para quitar la clinoides, hay que destapar el techo del nervio óptico, el canal óptico, ese es el nervio. Acá está la clinoides movilizándose. Una vez la quitamos, no quedó en el video, pero ya quitamos la clinoides, abrimos la dura madre, lóbulo frontal, lóbulo temporal. Aquí está el nervio óptico, la arteria carótida y abajo el aneurisma, oculto a nuestra vista. Estamos viendo, esta es la vista que estamos teniendo, ya quitamos la clinoides anterior y el aneurisma está debajo, no lo vemos porque está por debajo. Ya tenemos la emergencia de la oftálmica, ¿dónde está? Ya vimos la comunicante posterior. La arteria hipofisiaria superior es una arteria muy pequeña, a veces no sale en angiografía, pero ya sabemos que la vemos, la disecamos en cirugía y podemos colocar un gancho de esta manera, que es lo que se va a hacer ahí finalmente.
que se coloca el gancho, se controla en el aneurisma y obviamente también en el mismo procedimiento aseguramos el aneurisma de la cerebral media. La resonancia magnética es tal vez la ayuda diagnóstica que es más versátil, que tiene más posibles interpretaciones en cuanto a las diferentes secuencias, a las diferentes técnicas que se hace y que utilizamos de una manera bastante amplia en neurocirugía. Pues, no voy a detallar esto de lo que se ve en cada una de las secuencias, las secuencias básicas del T1, el T2, el FLAIR, hay otra más que es la difusión. Bueno, este es un congreso de imágenes diagnósticas, no me voy a detener en esto, voy a hacer énfasis en algunos casos para que vean cómo utilizamos las imágenes y cómo es útil para nosotros. Por ejemplo, en los casos de los meningiomas, de las lesiones, este es un meningioma de base de cráneo muy complejo, meningioma petroclival, para la planeación quirúrgica, que es una de las cirugías más complejas de la neurocirugía. Es un tumor que está pegado a todos los pares craneales, está al lado del tentorio, está al lado del tallo cerebral, al lado de la arteria basilar, al lado del canal acústico. Pues para la diferenciación de estos tumores, pues la resonancia es importante. Con esto vemos el grado de vascularización en esa perfusión. En algunos casos, cuando están ubicados hacia la convejidad o hacia el tentorio, se puede embolizar antes. Todo eso lo podemos determinar con las imágenes diagnósticas. Hay otros casos, por ejemplo, esta es una paciente que es muy reciente, que nos envían con un cuadro de una hipoestesia en la cara derecha. Esa hipoestesia progresó a parestesias tan severas que la paciente se estaba rascando mucho y se hizo úlceras en la cara, hizo una parálisis del ojo, una mirada, un congelamiento del ojo derecho. Y en las imágenes diagnósticas, primero le hicieron una tomografía, se veía una masa ahí como en la zona del seno cavernoso, y aquí vemos otra, en esta imagen, una lesión que realza con el contraste heterogénea, llama mucho la atención, fíjense la ubicación para tomar decisiones, cómo está tan cerca del seno esfenoidal, eso nos llamó mucho la atención, y lo otro que nos llamó la atención es cómo comprometió la arteria carótida interna de manera relativamente temprana para su tamaño. En los meningiomas del seno cavernoso hay una clasificación que incluye si tiene compromiso o no de la arteria carótida interna. Pero se ha visto que el compromiso de la carótida interna tiene que ver con la malignidad del tumor y con el tamaño. Para hacer un tumor tan pequeño, sin un grado tan grande de edema, y además en otras secuencias que aquí no traje, se ve una pequeña invasión del parénquima, nos llamó mucho la atención. Esa obliteración de la carótida tenía obviamente impacto hemodinámico, con algunos cambios acá en la difusión, y decidimos hacer una biopsia porque estaba aquí esto protruyendo al seno esfenoidal. Hicimos un abordaje por la nariz. Miren aquí la carótida. Este angiotac se le hizo porque al día siguiente que llegó la paciente hizo un evento cerebrovascular y pues se veía completamente obliterada la carótida y, oh sorpresa, estos son IFAs, ya después creció un aspergillus y eso es un aspergiloma. Entonces, para todo esto nos ayuda a tomar decisiones. Probablemente, hay otro caso, no lo puse acá, en donde reportan que le hacen radiocirugía a un tumor en ese sitio. Y era un aspergiloma. Después de unos meses llegó el paciente con una aspergilosis diseminada en el cerebro. Por eso para analizar las imágenes es súper importante para no solo determinar los diagnósticos diferenciales, sino también la vía que vamos a utilizar. Este es un caso que le pongo ahí combinado porque vamos a ver imágenes de rayos X, tomografía con imágenes de resonancia. Paciente con cefalea nocturna de 1 año de evolución, tenía una percepción de recorte de campos visuales. Le veo oftalmología, casi todos estos pacientes llegan por oftalmología y le pide un TAC que tiene estas imágenes de calcificaciones con una lesión ahí supracelar. Esto siempre que está ahí en la región de una lesión que tiene como algo quístico o algo denso con calcificaciones, como se ven ahí, diseminadas en la misma lesión, lo hace pensar a un craneofaringioma. El diagnóstico diferencial para algo parecido, claro que este es un TAC con contraste, pero si fuera un TAC simple, es un aneurisma, como el que vimos, un aneurisma hipoficiaria que se mete en la silla turca. Entonces, pero esto fue, digamos, relativamente fácil caracterizarlo con una resonancia magnética, que es importante en este tipo de imágenes, en la resonancia, la relación primero, hacia dónde se va el tumor, segundo, la relación del tumor con el quiasma. Fíjense que el quiasma está pegado, lo está rechazando hacia arriba, y con las tumores celares tienen uno que identificar la neurohipófisis que está aquí en este caso, está hacia atrás.
como nosotros pensábamos que esto era un craniofaringioma, la distribución de ese tumor que se va hacia atrás, como hacia el tercer ventrículo, nos indica que es un tumor que está dentro del infundíbulo. Probablemente sabemos que no se va a poder salvar la parte endocrinológica. Y lo último, muy importante saber, es si este quiasma en qué ubicación está el quiasma con respecto a la silla turca, si es un quiasma prefijo, fijo o posfijo. ¿Por qué? Porque para cualquiera de los abordajes, el quiasma debemos localizarlo porque si está prefijo, que es el más complejo, si entramos por vía transcraneal, nos vamos a encontrar con el quiasma de frente, vamos a encontrar acá con el quiasma, y si entramos por vía endonasal, como lo hicimos con este caso, el quiasma prefijo hace una angulación mucho mayor en los nervios ópticos y hay mucho más riesgo con la manipulación de lesionarlos. Esta es la campimetría que el paciente, perdón, que el paciente tiene, un pequeño defecto campimétrico, un defecto campimétrico acá del lado izquierdo. Decidimos irnos endonasal con esta anatomía, teniendo en cuenta que tiene un buen seno esfenoidal, todo esto lo utilizamos para la planeación, hacemos un abordaje grande, exponemos bien la dura madre, abrimos el canal de los nervios ópticos, acá está el canal del nervio óptico abierto, acá está el otro canal del nervio óptico abierto, y básicamente, teniendo en mente esto, hacemos la cirugía. Acá estamos ligando la arteria, la rama infundibular de la arteria hipofisiaria inferior, fíjense, porque ella tiene otra rama que se va hacia el quiasma. Y aquí empezamos a ver lo que vemos en la imagen, cómo está pegado, esto es el quiasma óptico, fíjense de arriba, completamente pegado, rechazado hacia arriba, y pues la idea ya con la cirugía es realizar la disección microquirúrgica, esto es endoscópico tal cual como lo hacemos transcraneal, y hacer una resección completa de la lesión. Obviamente, pues ustedes dicen, oye, ¿dónde está el infundíbulo y la hipófisis? Como les dije, ya uno tiene en mente por la imagen que aquí no hay nada que salvar del infundíbulo porque está completamente infiltrado. Entonces acá vemos el quiasma, el tercer ventrículo, ya completamente libre de tumor. La posoperatorio con una resección completa. Es muy importante en las imágenes, un aumento aquí del defecto del campo visual de este lado, pero esto rojito que ustedes ven aquí es que tiene muchos falsos negativos. Le vamos a repetir la campimetría. El paciente subjetivamente no siente un mayor aumento. Obviamente está con panhipopituitarismo, que está perfectamente suplido. Y algo muy importante en el posoperatorio es evaluar esto que ustedes ven acá, esto que es el colgajo nasoseptal que utilizamos para reconstruirlo. El colgajo nasoseptal es un colgajo que se saca, cuyo pedículo es la arteria septal posterior y se saca del septum nasal y se coloca allá arriba para evitar que salga líquido cefalorraquídeo después de la cirugía. Se debe evaluar que realce muy bien con el contraste, lo cual indica que sus vasos están permeables. Aquí se formó un pequeño mucosele que estamos observando. Otro caso de la resonancia magnética son los límites. Esto es un niño con una neurofibromatosis. Tengo que decir una vez que las imágenes de él tienen autorización de los padres. Esta semana lo conseguí. Se hizo observación de este tumor y se detecta un crecimiento. Es un niño con una neurofibromatosis. La primera opción es un ependimoma. Y muy importante saber los límites de la lesión con la resonancia magnética y con este grado de definición de la resonancia magnética. Para nosotros es muy importante primero saber que el parénquima de la médula está hacia los lados y hacia adelante, hacia atrás está la parte más delgadita, y lo otro, que acá hay espacio subaracnoideo en la parte inferior. Eso nos va a permitir poder introducir la monitoría como lo vamos a ver ahora. Entonces, lo llevamos a cirugía con esto en mente. Son videos muy cortitos. Aquí ya quitamos láminas, abrimos dura madre. Estas son las raíces posteriores. Este es un cable de monitoría que ponemos en ese espacio subaracnoideo que vimos en la resonancia. Ya sabemos en dónde está. Lo metemos por ahí. Acá está, aquí está el espacio. Y con esto podemos hacer la monitoría. Se coloca electrodos abajo y ese cablecito es el que hace el retorno de la señal. Entonces ya después de que colocamos la monitoría, hacemos la mielotomía, que se abre la médula espinal, y pues esto ya es el mismo principio de cualquiera de los tumores, que es identificar el tejido sano. Tenemos en mente que la médula espinal está más gruesa a los lados, fíjense que está más gruesa, y adelgazada en la parte posterior. Entonces con eso en mente hacemos la disección con microcirugía y ya pues la masa sale completamente. Siempre que uno hace una resección de este tipo de tumores, obviamente hay un impacto, le ponemos unos punticos a la pía madre para volver a hacer el tubo de la médula y que no quede eso ahí abierto, porque eso puede hacer un fenómeno de anclaje y producir más déficit. Después de esto, pues aquí está la resección completa, un ependimoma grado 2,
el paciente fue a tratamiento complementario. Uy, ¿qué hice? Eso, listo. En el posoperatorio inmediato, bueno, con más debilidad, y aquí lo vamos a ver al niño ya 60 días después, corriendo súper bien. Otro caso que nos va a servir para tomar decisiones es un paciente de 85 años que ya se le había hecho una resección de un meningioma, fíjense ustedes, y después de varios años, de 5 años, consultó por cambios mentales y algo de debilidad del lado contralateral de la imagen, del lado derecho, y encontramos aquí que tiene una recidiva tumoral. Por la edad del paciente, porque eran tumores pequeños, le decidimos hacer radiocirugía. Aquí ven ustedes el plan, le pusimos 16 Grays. Ahora el doctor Guillermo va a hablar de eso, de la radiocirugía. Después de un tiempo empezó a tener mayor compromiso mental, mayor déficit motor, y nos encontramos en la resonancia de control con cambios en este sitio, con realce periférico, y fíjense la diferencia, quiero hacer énfasis en el T2, en la diferencia entre este y este. Las imágenes avanzadas, ahora les voy a mostrar la espectroscopía. Las imágenes avanzadas nos ayudan mucho, en este caso la espectroscopía, para ver qué tantos cambios de necrosis hay. Sin embargo, en este estudio que tuve la fortuna de participar, encontramos que los pacientes que tienen radionecrosis tienen una discrepancia entre la periferia de la lesión, ¿sí? Y entre la periferia de la lesión de este lado y aquí, la periferia de la lesión y la periferia de la lesión en T1 y en T2. Los que tienen correlación son progresión tumoral, es decir, la periferia se correlaciona con la periferia en el T2, pero en los que se ve más chiquitico o no se ve, usualmente, la gran mayoría son radionecrosis. Ese estudio se hizo con todos los pacientes que fueron a cirugía, por eso se tomó la patología y se comprobó que era necrosis o no era necrosis. A este paciente le hicimos la espectroscopía, que es una técnica de resonancia que nos ayuda a determinar que tiene un perfil de necrosis. Pero fíjense que en el T2, en el posterior, en el T2, sigue habiendo una discrepancia entre el realce en el T1 contrastado y el T2. Este paciente finalmente le fue muy bien y a los 2 años falleció de otra enfermedad. Otra utilización, las áreas elocuentes. Vamos aumentando en complejidad. Las áreas elocuentes son todas las áreas del cerebro que se ve, cuando se dañan, se notan mucho, en términos muy sencillos. La más común es la del lenguaje, el área motora, pero también hay áreas elocuentes profundas, como por ejemplo algunos núcleos de la base y los núcleos cerebelosos. El núcleo cerebeloso más grande, que es el que más fácil se puede lesionar en cirugía, es el núcleo dentado. Esta es una paciente que tiene un antecedente de un cáncer de mama de 65 años y llegó con esta metástasis en agosto, y en noviembre se le hizo una radiocirugía, una metástasis única, aquí en el cerebelo del lado izquierdo. La decidimos hacer con fraccionamiento, teníamos el tallo muy cerca, era un volumen grande, acá está el plan, y posteriormente llega con crecimiento de la masa en julio del 2020. Pero si ustedes miran, tiene una de las cosas que dijo la doctora Esther, que a partir del sitio irradiado tiene crecimiento centrífugo acá, y si yo miro la masa se correlaciona con el volumen de T1 y el T2. Por eso pensamos que era una progresión tumoral, la paciente la llevamos a cirugía, le hicimos una resección y confirmó que era tumor y había muy poca necrosis. ¿Qué tuvimos en cuenta para la cirugía? Fíjense que el edema en el cerebelo resalta el núcleo dentado. Eso es muy importante, eso nos ayuda mucho. Este es el núcleo dentado y aquí está el núcleo dentado en el posoperatorio preservado. Acuérdense que el núcleo dentado se ve así en los dibujitos. Es un núcleo que tiene que ver con la coordinación de los movimientos, sobre todo oculares, etc. Bueno, otro caso más avanzado aún, paciente que tenía 10 años atrás un astrocitoma anaplásico con una muy buena sobrevida, ingresa por una hemiparesia derecha. Ustedes acá van a ver que tiene unas lesiones en el área, alrededor del área central, esto que llamamos el área central de neurocirugía funcional, son los giros pre y postcentral, y estas lesiones, había una acá, habían otras varias aquí hacia adelante. Esas lesiones estaban comprometiendo los tractos. Le hicimos una tractografía
En la tractografía lo que hacemos es, como todos saben, la reconstrucción de las vías, en este caso la córtico-espinal, que la vía motora, el paciente tenía, fíjense, solo 4/5, una paresia funcional, y nos dimos cuenta que los tractos parecían estar infiltrados. Eso es un problema. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que ese paciente lleva 10 años. Podemos decir, hombre, esto es un problema, nos toca este pedazo de tumor, pero ojo, ese paciente lleva 10 años y muchos de estos pacientes hacen una migración de la función o hacen un reclutamiento de neuronas que suple esa función. Por eso, por eso lo llevamos a cirugía y le hicimos monitoría intraoperatoria con la navegación. Acá está la zona previa de la resección, esta es la navegación, y con este aparatico estimulamos. El paciente lo hicimos con anestesia general y con monitoría electrofisiológica. Con esto estimulamos en este sitio y ahí encontramos que prácticamente en esa corteza no había respuesta motora. En esa corteza, probablemente eso migró en este campo no encontramos función motora, por eso hicimos una resección amplia de ese sitio y el paciente salió con la fuerza preservada. Incluso después de la resección, los potenciales evocados del pie reaparecieron. Es decir, probablemente subcortical, el tracto estaba con compresión y al liberarlo mejoró. Acuérdense del homúnculo, esta lesión estaba en ese sitio estaba comprometido esta parte. Entonces aquí está el pre y el posoperatorio de la lesión con un resultado pues adecuado. Aquí hay un pedacito que dejamos porque ya en la parte más distal, en la parte más profunda, había algo de respuesta precisamente en el pie y decidimos dejar ese pedazo para seguimiento. No tenemos todavía patología, es una cirugía reciente. Y el último caso, lo funcional versus lo oncológico. Es un paciente de 65 años que llega con desorientación, ya está para terminar. Tiene una masa, una lesión ahí como difusa en el polo del temporal y en las áreas mesiales. No tenía mayor compromiso del lenguaje. Este paciente, pensábamos que era de pronto un glioma de bajo grado, probablemente. A estos pacientes lo que hacemos usualmente es, cuando pensamos que son gliomas de bajo grado, es tratar de realizar resecciones amplias para preservando función. Por eso lo hacemos con la mayor parte del armamentario posible, que son con la resonancia magnética funcional, donde se delimitan pues, las áreas elocuentes con paradigmas y la tractografía. Pero entonces, ¿qué fue lo diferente que hicimos acá? Usualmente hemos estado organizando la neurocirugía funcional y la parte funcional basados en el homúnculo de Penfield, en las áreas, en el área precentral, que aquí es el área motora, el área sensitiva, que este es el área de Wernicke, el área visual. Sin embargo, hemos ido de esto que está aquí y lo hemos ido avanzando a esto que está acá. Esto que está acá se llama la meta-red o también la teoría conectómica, en la cual no solamente son estas áreas elocuentes, sino unas zonas grandes de interconexiones que tienen funciones definidas. Cada vez se están encontrando más y más y más y más y todas estas conexiones ha visto que yo debo preservarlas. Es decir, por ejemplo, este es el fascículo arcuado, este cafecito. Es decir, si no solamente yo debo procurar no lesionar el área de Broca, sino que tengo que seguir el fascículo arcuado hasta Wernicke y hasta sus conexiones superiores y tratar de preservarlo en su totalidad durante la resección. ¿Sí? Esa es la teoría del conectoma. Este paciente se hizo, esta es la idea, digamos, aquí está el tumor en la zona del temporal. La idea es entrar acá por hacerle un camino a través de todas esas fibras y a través de todas esas parcelaciones, se llaman en conectómica, o sea, grupos funcionales dentro del cerebro, e ir a por el tumor para poderlo quitar. Entonces, este paciente se lleva con conectómica. La conectómica, ¿cómo se hace? Tenemos que hacer una resonancia funcional, un DTI de tractografía, se manda a un procesamiento, eso no se hace aquí, eso se hace por fuera, el procesamiento de conectomas con estadística probabilística, basado en todos los estudios, en esas imágenes que les acabo de mostrar y en otra que le voy a mostrar ahora, y con esa estadística probabilística no solamente reconstruye los tractos visibles en el DTI, sino las posibles conexiones que no se estén viendo en el momento. Entonces se lleva con conectómica y pues más o menos cuando uno ya recibe la conectómica ya no recibe los tractos como fibritas, sino áreas
en la corteza y zonas de interconexión. Acá lo que nos llama la atención es que esta masa temporal está coartando el fascículo arcuado acá, no se ve bien, ¿sí ven? Aquí no se ve bien, debería estar un poquito más allá. Entonces, por eso pensamos que tiene una infiltración en la parte posterior. Aquí, según algunos autores, ya están sugiriendo con buen nivel de evidencia que la infiltración de los tumores de los tractos por parte de tractos elocuentes baja el pronóstico, como lo habíamos sospechado, porque eso tampoco es tan misterioso. Se le hizo la resección con un buen resultado de imagen. El paciente salió con algunos trastornos del lenguaje que está en recuperación. Entonces, aquí me puedo quedar todo el día hablando de esto, pero pues la idea era que ustedes vieran la utilidad, la parte práctica que usábamos en neurocirugía, porque la neurocirugía definitivamente ha evolucionado con la neuroimagen, ya que si hacemos una utilización adecuada, y cuando yo digo adecuada tiene que ser en grupo, engranados con los radiólogos, neurocirugías, neuropsicólogos, intervencionistas. Si estamos engranados como equipo, vamos todos jalando hacia el mismo, jalando o empujando hacia el mismo lado. Las nuevas tecnologías, vienen también hay tecnologías que se están mejorando. Por ejemplo, la fusión de ecografía intraoperatoria con resonancia nos permite, cuando el cerebro se ha ido moviendo y se pierde la navegación, nos permite actualizarla y terminar de resecar los pedazos del tumor que están más pegados a esos tractos. Y finalmente, el balance de lo funcional versus lo oncológico finalmente se favorece bilateralmente con las nuevas tecnologías. Hasta ahora, nosotros lo que hemos hecho históricamente es balancear tumor versus función. Te dejo este pedazo de tumor porque tienes función, entonces no me da cosa, pero lo que tenemos que hacer ahora es que ambos van para el beneficio del paciente, realizar resecciones máximas o supramáximas, preservando la función, y para eso tenemos estas herramientas y otras que vienen para lograrlo. Muchísimas gracias. Abierto a las preguntas.